La democracia ateniense. Es el primer gobierno de este tipo documentado en la historia, con origen en la polis de Atenas en la antigua Grecia, surgida en el siglo V a.C. y permaneciéndose hasta finales del siglo IV a.C., siendo esta la precedente de la democracia que conocemos hoy actualmente en el mundo, pero con diferencias reconocibles. Esta democracia estaba constituida por tres componentes básicos. El primero, los ciudadanos. Eran los hombres mayores de 18 años que poseían entrenamiento militar y que discutían en la asamblea los proyectos de ley y votaban a los representantes que iban a hacerla ejercer. Segundo, la asamblea. Era la reunión de la ciudadanía en las que se discutían sobre las leyes y se votaban a los representantes. Estos se reunían en la colina Nips. Los debates iniciaban con el sacrificio de un lechón y duraban hasta 6 horas. Y por último, los magistrados, quienes eran las personas escogidas para ocupar un cargo. Eran elegidas anualmente y tenían que pasar una prueba de honor al iniciar. Las principales magistraturas eran los arcontes, que constaban de 9 arcontes y un secretario, los 10 estrategas, que eran los jefes de los ejércitos, y los cargos subalternos, que eran funcionarios dedicados a la inspección. Surgimiento de la democracia ateniense. Entre los siglos VIII y V a.C. se presentó el desarrollo de ciudades con patrones de civilización urbanas, que eran gobernadas por monarquías locales, mas sin embargo luego, tras una serie de conflictos, pasaron a ser gobernadas por jerarquías tribales. Luego, a través del comercio marítimo y cultivo de tierra, se dio paso a la creación de élites económicas, que se convirtieron en los futuros gobernantes de una forma de gobierno que conocemos hoy en día como regímenes tiránicos. Estos autócratas aparecieron en el siglo VI y V a.C., quebrando la continuidad política de las primeras ciudades-estado o mal llamadas polis. Sin embargo, el aumento de la población hizo crecer la presión sobre las élites gobernantes, que se vieron obligadas a ceder y dar concesiones a las clases inferiores. Estas concesiones se hicieron por todo el mundo griego, no solo en Atenas. El estatus de las clases bajas mejoró, y quizás el punto más importante sea relacionado con la reorganización de la estructura militar, convirtiendo a pequeños agricultores y campesinos en piezas fundamentales de la defensa de la ciudad. Esto es lo que más influiría en la futura estructura política de la ciudad. Todo esto, sumado al desarrollo de una economía de esclavitud que contribuyó a establecer las fronteras entre los ciudadanos atenienses varones mayores de 18 años y los no ciudadanos, esclavos, mujeres y extranjeros, y también a las diferentes innovaciones en las primitivas constituciones de las ciudades-estado, establecieron definitivamente las bases de la democracia. Parece ser que el primer gobierno democrático se dio en Quíos a mediados del siglo VI a.C. Las principales figuras de la democracia ateniense fueron Solón en el 594 a.C., Efíaltes desde el 462 a.C., Clístenes en el 509 a.C. y el último, pero más importante, Péricles desde el año 495 a.C. hasta la finalización de esta. Para que la democracia se pudiera dar de forma plena y exitosa, existían 3 condiciones generales que regían en ella. La primera era que las polis o ciudades-estados debían ser pequeñas. La segunda era que tenía que estar presente una economía de esclavitud para que así los ciudadanos tuvieran tiempo libre para ocuparse de los asuntos públicos de las asambleas. Y tercero, la restricción de cierta parte de la ciudadanía a la parte de la social más baja de la población. Antes de la llegada del siglo de Péricles, o mejor conocido como el siglo de oro, sus predecesores Solón y Clístenes presentaron ciertas reformas para contribuir al exitoso camino de la democracia ateniense en el futuro que venía para ella. Por su parte, Solón presentó una reforma que consistía en darle punto final a la exclusividad aristócrata,
queriendo decir esto que ya la aristocracia no pasaría a tener privilegios con los ciudadanos y ser los únicos que permanecerán en el poder, sino que ya todos, desde las clases más bajas a esta clase, podrían participar de estas. Por su parte, Clístenes se encargó de formar alianzas con las clases bajas para impedir ciertas rebeliones de los aristócratas. Y además formó el Consejo de los 500, reestructurándolo a partir del anterior, que era el Consejo de los 400. Estas reformas iban a ser bases para el desarrollo de los principales ideales de Péricles, los cuales eran la isonomía y la isegoría. Péricles, hijo de Acántipo y Agariste, fue el último líder de la democracia ateniense hasta su muerte en el 429, cuando 3 años después se desencadenó la Guerra del Peloponeso, que terminó con la hegemonía ateniense. Iniciando su carrera política con 30 años, fue nombrado estratego de Atenas en el 454 a.C. Luego, más tarde, dirigiéndonos al 443 a.C., gracias a su hábil elocuencia y prestigio personal, Péricles se convirtió en la máxima autoridad ateniense, mandato que renovó año tras año sin interrupción hasta su muerte. Los ideales de Péricles se basaban en la isegoría y la isonomía. La isegoría es el derecho que todos los ciudadanos tenían de expresarse libremente y sin limitaciones dentro de la asamblea, mientras que la isonomía era el derecho de tener igualdad ante la ley. Estos ideales los tenía presente en la oración fúnebre en el momento de su muerte, en la cual describe como una comunidad en la que todos los ciudadanos tienen la posibilidad e incluso la obligación de participar en la dirección de la polis. Utilizando la isonomía y la isegoría como base para sus reformas, Péricles las utilizó para hacer de Atenas una ciudad modelo creada por sus propios ciudadanos, convirtiéndola así en la primera polis de Grecia. También Péricles pudo lograr que los enfrentamientos bélicos terrestres disminuyeran en gran cantidad debido a la creación de una gran flota para centrar las guerras en el mar y no en la tierra. Después, con la ayuda de su segunda esposa, Aspasia, una culta e inteligente jonia, impulsó la celebración de los cultos elíseos y de los festivales de Panateneas, del cual se rodeó con los ilustres de la época de las letras helenas como los dramaturgos Eurípides y Sofócles. También historiadores como Heródoto y Tucídides o el filósofo Sócrates. También fue el mayor financiero de la construcción de la mayor parte de los templos que conocen hoy como la Acrópolis, convocando artistas como Calícrates e Hitinos, al gran escultor Fidias y al famoso creador del templo de Panateas, Policleto.